Bienvenidos a Dimensión 593. Dimensionados, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Es un placer para nosotros darles la bienvenida una vez más a Dimensión 593, donde los multiversos confluyen. Esta tarde, noche o día, como sabe decir el Chris, vamos a tener como invitada a alguien muy especial, muy particular en estos especiales que estamos llevando a través de octubre de las brujas más famosas de la historia. Vamos a tener a la madre de Shipton. Creo que muchos de ustedes habrán oído hablar de ella y hoy día vamos a conocer un poco más de ella, vamos a entrevistarla, si así se puede decir, y vamos ¿cómo lo podríamos decir? Vamos a desmenuzar aquellas profecías que dijo, que se cumplieron, y que dijo y que aún no se cumplen. Así que vamos a ver qué nos depara el futuro con la madre de Shipton. ¿Cómo vas, Chris? ¿Cómo has pasado? Dimensionados, buenas noches, que dice Kike, ¿cómo estás? Dimensionados, bienvenidos a Dimensión 593, donde los multiversos confluyen. Bienvenidos una noche, tarde, día más. Espero que se encuentren todos bien, espero que todo esté yendo correcto para ustedes. Y exacto, como dijo Kike, estamos justo el día de hoy, vamos a darle inicio a creo que a este especial no de Halloween, sino de brujas, porque ya el especial de Halloween ya lo dimos, ya están las personas que nos siguieron en los live y demás, ya saben que estamos este mes haciendo todo contenido de lo que es Halloween, todo lo que es contenido de lo que es el día de brujas, el día de los muertos y demás. Entonces, bueno, vamos a comenzar, justo como dijo Kike, ahora con la madre Shipton. Bueno, muchas personas habrán escuchado de la madre Shipton, muchas otras estarán preguntando por qué está en esta lista la madre Shipton como una invitada, como una bruja, si es que lo podemos tomar así, si es que la madre Shipton era una profeta. Y esto tienen toda la razón. Como dice Kike, la madre aquí atrás, para las personas que nos estén viendo, la madre de Shipton, creo que todo el mundo cuando ve una imagen así piensa en una bruja directamente. Y es porque justo la madre Shipton ayudó en muchos aspectos a dar esta noción de bruja que nosotros tenemos, de narices alargadas, de una bruja flaca, encorvada, con bastón, con dedos largos y huesudos. Bueno, la madre Shipton, lo que se dice en la historia es que ella físicamente era así, y obviamente por eso muchas de las representaciones de brujas que tenemos hasta el día de hoy son así como ella. Bueno, para comenzar, decir que la madre Shipton no se llamaba Madre Shipton, obviamente. Se le decía de cariño Madre Shipton. Ella se llamaba Ursula Southdale, nacida en 1488. Ya vamos a contar un poquito más de la historia, pero bueno, se casa, adopta el apellido de su esposo, que es Shipton, y bueno, ella se queda con ese apellido. Pero bueno, ya vamos a hablar un poquito de ella, ya vamos a contar la historia, cómo nació y todo lo demás. Pero sí, esta es la invitada de hoy, es una invitada de honor que tenemos de la madre Shipton, porque tiene cosas muy, muy peculiares. Creo que tiene cosas muy interesantes que hay que entender y conversar y demás. Efectivamente, bueno, para comenzar, demos primero la bienvenida a nuestros auspiciantes, Geek & Funk, un universo para geeks y coleccionistas, donde ustedes pueden encontrar todo aquello que buscan para completar su colección. Funkos, figuras, esculturas. Simplemente tienen que comunicarse con Geek & Funk en los enlaces que dejamos aquí en la cajita de la descripción. También pueden comunicarse con la mejor tienda de vapers del Ecuador, The Vape Shop, donde podrán encontrar esencias con sin nicotina, vapes, accesorios, repuestos, es decir, todo aquello para la cultura vapor. Ustedes simplemente pueden comunicarse con ellos y ellos sabrán asesorarlos. Y como siempre, estamos en esta campaña de ayudando a Rojo Congo, una organización que por la compra de la comida para mascotas estás aportando un poco de dinero para el rescate de animales de fauna urbana, gatitos, perritos que son abandonados, y esta organización se encarga de rescatarles, buscarles un hogar, darles los cuidados médicos que necesitan y darles una nueva oportunidad. Así que comuníquense y apoyen esta causa. Una vez dado la bienvenida a nuestros auspiciantes y a este programa, te doy toda la razón.
el tema de la imagen de la bruja de nariz aguileña, con la túnica, con el bastón, que todos imaginamos la típica bruja de Blancanieves de las películas de Disney, el momento en que la reina se convertía en bruja, es sin duda alguna una caricatura, llamémoslo así, de la madre de Shipton. Es a partir de ella que la idea de bruja empieza a adoptar estas características. Claro, la bruja escarlata no necesariamente. Dios mío, a lo menos la que está... Gracias Marvel por... Sí, gracias Marvel por ponernos ese tipo de bruja. Pero que además, en la parte geek, una vez que acabemos Hollywood, de eso tenemos mucho que hablar. WandaVision se está por estrenar y están saliendo unos spoilers por ahí que están volando la cabeza a muchos. ¿Sí? Vamos, y la idea que creo que consiguieron vamos a hacer un paréntesis aquí por ese spoiler que ahorita en las redes sociales apareció de Wanda diciendo No More Mutants. Está volándole la cabeza a más de uno pensando si eso es verdad o no. Genial. Porque los que sabemos de cómics sabemos que eso tiene mucho que ver con todo lo que sucede en el universo Marvel. Así que, bueno, pero esa es otra bruja a la que quizás podamos invitar una vez acabado Halloween. Esperemos que sea de verdad. Sí, por favor. Ahora comenzamos, como decía Cristian, hablando de esta mujer británica de nombre Úrsula Sufeil. Nace, como decía Chris, a mediados del año 1488 en una localidad de Keydesburg, en Yorkshire, Inglaterra. Y una cosa que me llama la atención, Chris, es que de hecho debes saber que ella nació en una cueva. Exactamente, justo eso íbamos. Úrsula, a ver, aquí en la pronunciación del apellido de ella sí vamos a hacer un paréntesis porque ella se llama Úrsula Southill, o sea, tiene varias pronunciaciones. Ajá. Y con los años no se deciden aún cuál es la forma correcta de pronunciar. Y como decía aquí que ella nació en una cueva en Yorkshire. Dentro de Yorkshire hay un lugar que se llama Knaresborough y ella nació en esta cueva. Es bastante interesante porque, bueno, la historia sí difiere un poquito porque obviamente todos los rastros de la madre Shipton y demás con el pasar de los años se han ido acoplando, que de eso ya vamos a hablar también, pero efectivamente lo que se dice de ella es que ella nació en una cueva, nació en esta cueva, se crió en esta cueva y a los 2 años su madre la dio en adopción. Claro, recordemos que ella nace en pleno reinado del famosísimo Enrique VIII. De mi querido tocayo. Es este rey inglés en el cual se basan también muchas de leyendas de estos reyes despilfarradores, bufones, mujeriegos. Recordemos que Enrique VIII creo que decapitó a todas las esposas que podían. No le gustaba, córtenle la cabeza. Sí. Sería muy interesante hablar de él como personaje, reforma, porque realmente exacto, sí, la reforma religiosa, porque exacto. No lo dejaban. A él le debemos el divorcio. De hecho, sí. Porque él quería separarse, como la Iglesia Católica regía Inglaterra y no lo dejaban divorciarse, él simplemente creó una nueva iglesia. Y bueno, de hecho, esto es una de las profecías de la madre Shipton, ¿no? O sea, ella profetizó la separación de Inglaterra de la Iglesia Católica y bueno, después de eso obviamente se creó el protestantismo como tal dentro de Inglaterra, pero bueno, esas son clases de historia que asumo yo dimensionados que han de haber pasado en el colegio y si es que no las pasaron, por favor, lean historia, es importante entender el pasado para poder hacer una percepción a futuro. Pero sí, efectivamente, esta fue una de las profecías, igual como dice Quique, esta señora Úrsula comenzó a tener sus dones proféticos desde muy temprana edad. Desde que ella era una niña se tienen registros de que ella hablaba cosas que iban a pasar, cosas que se tienen. Una cosa que es interesante saber que ella era una hija ilegítima, ¿no? Total. Nadie sabe quién es el padre de Claro, nadie sabe quién es el padre. Hasta ahora y al nadie ser sabe. Una hija ilegítima, su madre inmediatamente la entrega a los 2 años en adopción. Exactamente. Y es aquí donde ella empieza a tener todos estos, a manifestar todos estos dones psíquicos de la profecía, de prever lo que va a suceder. Pero, y aquí hay un gran pero para esa época, era mujer. Totalmente. Así de simple. O sea, ella tenía una gran inteligencia, era una persona con una gran cantidad de dones,
pero por su condición de mujer, ella no recibió instrucción formal, ni fue educada como famosísimos videntes de la misma época de ella, como es el mismísimo Michael de Nostradamus. Exacto. Bueno, y eso le hace mucho más interesante a este personaje, porque como dice aquí, que ella desde muy temprana edad comenzó a tener estas visiones proféticas y demás, y por esta razón la gente obviamente la atacaba mucho. Aquí es donde entendamos, estamos en el siglo XVI, estamos con gente que no es educada en ningún aspecto, la mayoría del pueblo es de clase baja, sirven a un rey, tienen mucha carencia en cuestiones de estudios y demás, porque obviamente esa era la época en la que se vivía. Y a esta señora, bueno, esta niña en esa época, con estos dones proféticos, ella siempre tuvo este aspecto, se dice en la historia que siempre tuvo este aspecto un poco raro físicamente, de ser delgada, con esta nariz aguileña y demás, un mentón bastante prominente, y bueno, se le hacía bullying, pongámoslos en términos actuales, se le hacía bullying, y ella decide otra vez irse a vivir en esta cueva, ¿no? Ella se va a vivir en esta cueva, y justo lo que dice aquí, que por el mismo hecho de ser mujer, nadie le tomaba en cuenta, nadie le prestaba la atención que debía, hasta que, bueno, hasta a sus 24 años, ella se enamora, se casa con Toby Shipton, es un carpintero. Que era el carpintero de la localidad, exacto, y unos pocos años después Toby Shipton fallece, y ella decide quedarse con el apellido de Shipton. Por eso le escucharon aquí que dijo al principio madre de Shipton. Obviamente creo que todo el mundo sabe esta tradición muy antigua de que la mujer tome el apellido del hombre y ponerle el D antes para denotar como que fuese una propiedad, cosa que aquí no estamos de acuerdo, pero obviamente nos regimos de la base histórica, ¿no? Y la madre Shipton decide quedarse con ese nombre, con el nombre el apellido, perdón, de su esposo. El apellido de su esposo. Exacto. Que era algo muy común en esa época para las viudas. Totalmente. Más, contándoles cosas curiosas de los apellidos, ustedes deben saber que muchos de los apellidos provienen de eso, de personas que enviudecen y se quedan con el apellido de alguien, o de donde eras, o provienen de oficios que tenías. Pero en algún punto. Acordémonos de Lazarillo de Tormes, que Tormes Exacto. Es una región de La Mancha, o sea, así iban naciendo ya los apellidos en ciertas épocas, pero efectivamente una de las cosas que es particular y es interesante conocer de ella es que antes de casarse ella había hablado de la disolución de la Iglesia Católica en tiempos de Enrique VIII, la caída del cardenal Wolsey, la prematura muerte del hijo de Enrique Eduardo VI, el sangriento reinado de Bloody María I, había hablado acerca de algunas profecías ya en esas épocas. Y una vez que ella queda viuda, ella empieza a darse cuenta cómo las profecías y las cosas que ella iba diciendo se empezaban a volver realidad. Exacto. Y esto hizo que la gente, a más que respetarla, empiece a temerla. O sea, realmente le temían y era muy venerada en la sociedad a la que ella se... Exactamente. La madre Shipton, de hecho, este sobrenombre de madre Shipton, ella nunca tuvo hijos con Toby Shipton. Cuando muere él le deja una pequeña fortuna que obviamente él había podido hacer porque era el zapatero local, y obviamente un zapatero carpintero local. Perdón, carpintero, sí, disculpen. El carpintero local, y obviamente en esa época este tipo de oficios como zapatero, herreros, carpinteros eran los oficios profesionales de la época, ¿no? Entonces ella se queda con esta pequeña fortuna, pero ella decide no formar parte de la sociedad, digámoslo de alguna forma. Se va a su cueva nuevamente, y ella, con esta pequeña fortuna que le dejó su esposo, pudo sobrevivir hasta que ella falleció. Esta idea de que ella se va a su cueva es justamente otra de las que alimentan todas estas leyendas de las brujas que viven en el bosque, totalmente, en cuevas y demás, ¿no? Úrsula es una de las videntes y profetas, como les decía yo, más temidas y veneradas en Inglaterra en la dinastía de los Tudor. Total. Se dice que su nombre se mencionaba en susurros
como si su sola mención anunciara desastres y temidas profecías. Sí. Y con el tiempo, justamente aquí es cuando Úrsula, en señal de respeto, sería conocida simplemente como la Madre Shipton. Exactamente. Y bueno, y como dice aquí, que a fin de cuentas era temida, venerada, pero también era muy querida dentro de la población, porque se dieron cuenta muchas personas que no entrañaba un miedo directo, era simplemente ella tenía estas profecías y ayudaba mucho a su comunidad. Entonces habían personas que la respetaban mucho, y obviamente el desconocimiento de este tipo de profecías que hasta hoy causan furor dentro del mundo, es lo que da un poco de miedo con ella. Incluso cuando ella fallece, hay una lápida, que de hecho la cueva, por cierto, si es que alguna vez van a Inglaterra y quieren ir a Yorkshire, la cueva donde vivió la Madre Shipton aún está ahí. Es un sitio turístico que pueden ustedes ir a ver la cueva, pueden ir a ver dónde ella nació, dónde ella creció, y en la lápida donde ella muere se pone en la lápida: aquí yace ella que nunca mintió, cuya habilidad con tanta frecuencia se ha intentado. Sus profecías todavía sobrevivirán y mantendrán su nombre vivo. Eso está puesto en la lápida de la Madre Shipton hoy en día. Y como ustedes se pueden dar cuenta, por más de que, por eso decíamos entre comillas al principio, esta bruja, porque sí, muchas personas la consideraban bruja. A fin de cuentas, la propia iglesia consideraba a los videntes y a los ocultistas brujos y demás. Y como decimos, podría haber sido una especie de bruja, la precursora de muchas otras cosas, pero es muy interesante porque a fin de cuentas estas profecías que ella tenía se han cumplido en su totalidad, y hay algunas que ya vamos a hablar, porque creo que hay una profecía que está de moda ahora de la Madre Shipton por esto que estamos viviendo ahora en este momento del mundo. Claro, otras de las profecías que ella vaticinó tienen que ver con la llegada de la terrible plaga en Londres de 1665. Es más, su verso decía: la muerte triunfante cabalga a través de Londres. Y profetizó también el dantesco infierno del año siguiente en la misma ciudad. Exacto. La derrota de la Armada Española y la llegada al trono inglés de la reina Victoria, entre muchos otros hechos históricos. Es más, de ella nace también la profecía de que la reina Isabel estaría en el trono de Inglaterra. Totalmente, exactamente. Y al igual que Nostradamus, la Madre Shipton, todas estas profecías y muchas otras que ya vamos a ver más adelante, para poder evitar ser condenada por el delito de brujería y toda la persecución que en estos momentos se daba, hizo exactamente lo mismo que Michel de Nostradamus, y escribió sus profecías en rima y en verso. Exacto. En 1559 aproximadamente escribió una suerte de poema épico que contenía sus profecías más famosas. Luego de eso, ella fallecería en 1561. Igual, 61. Esto me parece sumamente llamativo porque la vida de ella es casi muy paralela a de Nostradamus, pero en la gran diferencia de hombre y mujer. Porque totalmente. Ella también fallece muy poco tiempo antes que Nostradamus. Sí, Nostradamus, recordemos, falleció en el 66, ella fallece en el 61, o sea, estamos hablando de 5 años de diferencia, básicamente. Pero lo interesante de esto es, como dijo Quique, eran contemporáneos con Nostradamus. Nostradamus galo, de la región francesa, Shipton inglesa, y lo interesante de esto es que los dos, siendo contemporáneos y los dos lanzando profecías básicamente al mismo tiempo, Nostradamus fue el que se llevó toda la popularidad en esta época. Ajá. Y es justo por lo que dice aquí, que por el simple hecho de obviamente ser hombre, a la Madre Shipton por el hecho de ser mujer, nadie le prestaba atención. Y recordemos que todas las profecías de la Madre Shipton recién se comenzaron a dar a conocer 80 años después de que ella falleció. Entonces, es que es justo después de 80 años que recién se publican sus profecías. Sus profecías se publicaron en 1641. Uh-huh. Entonces, y para completar lo que habías dicho hace un momento de la muerte de la madre Shipton, ella es, como tú acabas de decir, con todo este tema de que era mujer, con toda esta persecución, con esta gran diferencia, ella es enterrada en tierra no consagrada. Exacto. Simplemente es enterrada en algún lugar a las afueras de York. Exactamente. No se la pone en una tierra consagrada. No se la pone. Por todo exactamente.
problema de la brujería que la rodeaba. Exacto, es bastante interesante su vida, porque bueno, a fin de cuentas, la madre Shipton fue de estas personas que a medida que causaba miedo, también causaba mucho respeto. Y recordemos una cosa, esta señora pasó años de su vida en un bosque, en una cueva, donde ella lo que hacía era tenía este conocimiento de plantas, porque prácticamente toda su vida se crió básicamente al lado de la naturaleza. Entonces ella tenía mucho este conocimiento de plantas, hacía estas pociones, por decirlas de alguna forma, poniéndolo entre comillas, que bueno, hoy en día es muy común que cuando te duele el estómago, tu mamá o tu abuela o alguien te dice, oye, tómate un agua de, yo qué sé, de manzanilla o de algo. Bueno, es básicamente lo que hacía la madre Shipton. Entendía la naturaleza, tomaba plantas y demás, y por eso las pócimas. Bueno, yo creo que en eso esta también idea, ¿no? Eso te iba a decir. Yo creo que no solamente ella, si estamos abriendo con la madre Shipton todo este especial de brujas que vamos a tener, literalmente todas las brujas tenían ese conocimiento de para qué servían las plantas, las cortezas, los frutos, y eran juzgadas por eso. Por eso es que yo siempre he dicho, ¿no? Las brujas son mujeres de respeto, porque gracias a ellas conocemos muchas cosas que ahora la ciencia llama medicina, pero que en esa época se llamaba brujería. Básicamente es lo mismo. Recordemos que las medicinas tienen que venir de algún lado y vienen de la naturaleza, ¿no? O sea, es básicamente la medicina es la forma profesional de tomar este tipo de la medicina es la forma química de tomar la planta. Ya, básicamente, así lo vamos a decir. Pero es eso, es esa composición química que antes la tenía la naturaleza, lo que ahora lo tenemos industrializado. Y por eso eran conocidas como brujas. Obvio, estamos hablando de tiempos que no existía la medicina química ni de cerca, ¿no? Estamos hablando de que los propios médicos no sabían muy bien qué estaban haciendo e iban tirando de donde podían, pero bueno. Pero aquí es cuando llegaban los médicos de la corte a clavarte sanguijuelas para que puedas desangrarte, y llegaba una mujer y decía, tómese este brebaje, y te curabas, y de repente, no, bruja. Que eso es muy interesante, justo lo que acabas de decir, porque este método de las sanguijuelas hasta hoy en día se ocupa y muchos médicos lo ocupan y lo recomiendan, y está comprobado por la ciencia que sirve esto de las sanguijuelas para un montón de cosas. Entonces es muy interesante ver cómo estas tradiciones de brujas que se perseguían antes se han ido quedando en el tiempo y bueno, llegamos hasta hoy en día, siglo 21, donde tenemos una tecnología muy avanzada, pero se siguen utilizando métodos que obviamente vienen desde ahí. Pero bueno, esto es básicamente lo que la madre Shipton representaba, lo que la madre Shipton hacía. Vamos con las partes sumamente, y que estoy seguro que muchos de ustedes van a querer saber. Eso iba, como que vamos a las profecías. Vamos a las profecías que ella vaticinó. En uno de sus párrafos, que como les decía, en uno de sus versos, ella se cree que vaticina el nacimiento de los automóviles y habla acerca de la aparición de las redes sociales. El verso dice así: los carruajes andarán sin caballos y los accidentes llenarán al mundo de dolor. Hasta aquí, los automóviles. Los pensamientos, y escuchen esto que me llama mucho la atención, los pensamientos volarán alrededor de la tierra en un abrir y cerrar de ojos. Qué extraño, y sin embargo se harán realidad. Exacto. Y es aquí donde se cree o se puede interpretar que estaba hablando del nacimiento de lo que nosotros ahora es una red social. Porque, exacto, ¿qué es lo que te pregunta Facebook? Sí, Facebook te pregunta, ¿qué estás pensando hoy? ¿Qué estás pensando? Yo también cuando leí este tipo de cosas de la madre Shipton pensaba en Facebook cuando te decía, ¿qué estás pensando hoy? ¿Qué sientes hoy? Pero aquí es donde quiero hacer un hincapié en una cosa. La madre Shipton creo que, es muy conocida, pero obviamente entre la madre Shipton y Nostradamus se lleva la corona. Y aquí es donde yo quiero romper una lanza a favor de la madre Shipton. ¿Por qué? Porque si bien esta señora hacía profecías y estaban escritas en verso para que la Iglesia Católica no los persiga a todos los videntes de esta época, quiero recordar una cosa.
el momento en que uno lee las profecías de la madre Shipton, y voy a leer ahorita una, son bastante claras, o sea, no son muy extrañas. Cuando uno lee a Nostradamus dice, bueno, pero... Recordemos una cosa, Nostradamus es totalmente interpretativo. Exacto. O sea, tú puedes interpretar lo que está, pero la madre de Shipton te dice, los carruajes andarán sin caballos. Exacto. Y los accidentes llevarán al mundo de dolor. Exacto. O sea, ella no está diciendo van a haber automóviles, pero te está diciendo, ya estamos hablando de algo que va a pasar. Y aquí es donde... Espera, déjame leer una que quiero leer, que me imagino que es la misma que tú vas a leer, que dice: en esos asombrosos y lejanos días, las mujeres adoptarán el deseo de vestir como hombres y usarán pantalones y cortarán sus melenas y cabellos. Interpretación aquí no hay ninguna. O sea, estamos refiriéndonos a una mujer de este siglo, totalmente. O sea, estamos hablando. Está hablando del rol de la mujer y cómo iba a cambiar el historia. Exacto. Y ella dice: cabalgarán a horcajadas con la frente de bronce, como lo hacen las brujas de nuestros tiempos. Aquí quiero parar un poquito, porque ella dice que las mujeres cabalgarán a horcajadas con la frente de bronce. Esto es muy interesante, porque si bien en esta parte sí se podría dar una interpretación un poquito más ligera, pero recordemos, y creo que todo el mundo ha visto en las películas, estas doncellas de época con estos vestidos súper grandes y con las faldas súper anchas y demás. ¿Se han dado cuenta cómo cabalgaban las mujeres? La mujer no podía cabalgar con las piernas abiertas sobre el caballo, tenían que cabalgar con las piernas hacia un lado. Por eso exacto, o sea, todas las mujeres que han visto cabalgan así, o sea, con el caballo, las riendas de aquí y su cuerpo tirado hacia un lado. Y sin embargo, es muy interesante ver cómo ella dice que las mujeres cabalgarán ahorcajadas, o sea, abiertas las piernas sobre el caballo en este sentido, y con la frente de bronce. Aquí podríamos interpretar que si bien te cabalgarán a horcajadas, se podría hablar tal vez de motos, de motocicletas o de bicicletas, y con la frente de bronce, quién sabe, y sea un tipo de casco, ¿no? Es bastante interesante esta parte. También lo puedes interpretar, y aquí cabe una parte muy importante, porque el momento en que habla acerca de la reivindicación de la mujer, recordemos la época que ella estaba viviendo. Exacto. Entonces, el momento en que habla acerca de esto y dice cabalgarán a horcajadas con la frente de bronce, también tiene el significado de con la frente en alto, con la frente brillando. ¿Por qué? Y por eso dice, como lo hacen las brujas en nuestros tiempos. Porque en esa época las mujeres tendían a ser disminuidas por sus varones. El hombre, ahí sí vivíamos un patriarcado, ahí sí debían salir a protestar. El hombre estaba literalmente encima y volvía sumisa a la mujer. Y el momento en que ella habla de esta reivindicación del lado femenino. Luego dice, el amor cesará, ya no se casarán, y los pueblos disminuirán al disminuir los bebés. Y es algo que está sucediendo en Europa. Todos sabemos esa famosa leyenda urbana que corre entre todos los bares que te dicen, hay un pueblo en Europa que está pagando para que vayamos a vivir porque ya no hay jóvenes allá. Sí. Exactamente eso es lo que está pasando. Europa está viviendo una realidad muy similar a esa. Pero no era esa la que yo quería leer. Efectivamente habla de eso, pero yo tengo otra que me llama mucho la atención y dice: cuando las pinturas parezcan ser vivas y libremente móviles, ya de ahí estamos en esta plataforma. A quienes nos están viendo en YouTube, miren una pintura que se mueve. Sí, el cine, el televisión. Cuando los barcos como peces naden bajo el mar, cuando los hombres como aves crucen los cielos, entonces la mitad del mundo bañado en sangre perecerá. Y no nos está dando sino una clara alusión a que el nivel de tecnología al que va llegando la humanidad, lo que ha provocado también es un nivel de guerra mucho más fuerte, ¿no? Bueno, esta profecía que nos acaba de leer Quique se hace mucha alusión a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial se comenzaron a implementar esto cuando dice, cuando los barcos como peces naden bajo el mar. Se podría pensar en un submarino, cuando los hombres como las aves crucen los cielos, obviamente los aviones, entonces la mitad del mundo bañado en sangre perecerá. Tuvimos la Segunda Guerra Mundial, que mató a millones de personas. Incluso la madre Shipton
tiene profecías tan interesantes por esta misma razón de la Segunda Guerra Mundial, porque él incluso habla en una profecía de los judíos, del pueblo judío, que dice que el pueblo judío siempre ha sido perseguido y que después de esto la nación de León, que sería Inglaterra, tomará, le dará como que un espacio a los judíos. Recordemos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial es donde nace prácticamente Inglaterra, compró un pedazo y bueno, ahora tenemos guerras en esta parte del mundo con Israel, Jerusalén y demás, que es prácticamente Jerusalén tiene esta pugna por todo lo que pasará. Entonces recordemos esta parte de la historia que es muy muy importante entenderla, porque también es otra de las profecías de la madre Shipton. Y son muy claras, y eso es lo que yo siempre quiero insistir en esto, son profecías bastante claras, no tienen por dónde irse, no es, uno cuando lea Nostradamus tiene una cierta forma de expresar que todo está codificado, en cambio la madre Shipton es bastante clara, y sí, hay cosas muy muy interesantes en esto. Hay por ejemplo una que a mí me llamó mucha atención, ya yéndonos un poco más a las profecías un poco más oscuras que ella arroja y las cosas que pueden estar, que muchos estudiosos dicen que aún no suceden, otros dicen que ya sucedieron, y es este debate que abren muchas de sus profecías, lo que la mantiene viva entre los estudiosos de esta ciencia. Hay una que dice: los hombres amarillos ganarán gran poder del oso poderoso, a quien ellos ayudarán. Estos tiranos no tendrán éxito en dividir al mundo en dos, mas de estos actos nacerá un gran peligro, y una fiebre intermitente dejará muchos muertos. Es lo que yo les dije al principio, acuérdense de lo que estamos pasando hoy en día. Esta profecía es muy interesante. Recuerden que estamos hablando de una fiebre intermitente, y vamos a tratar aquí en Dimensión un poco de ir viendo si lo interpretamos un poco. ¿Te parece, Chris? Sí, pero por favor. Los hombres amarillos, Chile. No hay a dónde irse, ¿no? Ganarán gran poder del oso poderoso. La representación de Rusia siempre ha sido el oso, ¿no? La patria, el país, como quieran decir, la potencia, a esa iba, la potencia que es representada a través de un oso, es Rusia. Es que no hay a dónde irse. El oso representa a Rusia como el águila representa a los Estados Unidos. No hay a dónde irse mucho. A quienes ellos ayudarán. Recuerden cómo comenzó todo lo de Wuhan. Solo recuerden eso. Estos tiranos no tendrán éxito en dividir al mundo en dos, mas de estos actos nacerá un gran peligro, y una fiebre intermitente dejará muchos muertos. Entonces, sí. Se dice que lo que ella estuvo aquí hablando, y esto es una de las cosas que el 2020 trajo tanto interés en la madre Shipton, justamente porque esto, entre los que estudian, habla de que estaba contándonos exactamente lo que estamos viviendo hoy en día. Exactamente. Esta profecía es de estas profecías que estaban por cumplirse, y bueno, hoy en día creo que insisto, esto que pasa con la madre Shipton es bastante extraño. Vuelvo, y perdón por ser cansón con esto, pero la interpretación de él es bastante directa, no hay mucho que interpretar. Y esta profecía de los hombres amarillos ganarán el gran poder del oso poderoso, o sea, es que es muy claro entender que se estaría hablando de China y de Rusia. Y obviamente estos tiranos no obtendrán éxito, y esto y una fiebre intermitente dejará muchos muertos. Díganme loco, pero el 2020 arrancó con ella. Uh-huh. Otra de las predicciones que ella hizo que al comienzo del 2020 muchos hablen acerca de la madre Shipton, porque decía: ay, la guerra vendrá de donde mora el turco, y el pagano que en feroz riña se enfrascará buscando cómo aniquilar sus vidas. Cuando el norte divida al sur, y en las fauces de león el águila anide, entonces el impuesto, la sangre y la guerra vendrá a cada humilde hogar. Vamos otra vez, porque esta es mucho más compleja.
Bueno, pero esta profecía, ¿no? entenderla que muchas personas han dicho que es una profecía que está por cumplirse, que sería como la Tercera Guerra Mundial, tentativamente, ¿no? Por eso te decía, cuando empezó todo el tema de Irán y Estados Unidos a comienzos del 2020, esta profecía todo el mundo dijo, oh, por aquí puede estar sucediendo algo, porque dice, la guerra vendrá de donde mora el turco y el pagano que en feroz riña se enfrascarán buscando cómo aniquilar sus vidas. Ojo, el turco y el pagano se enfrascarán buscando cómo aniquilar sus vidas. Todos sabemos que en Oriente Medio tenemos una guerra santa activa constantemente, para los cuales los unos son paganos y los otros israelitas y turcos, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con este tema, ¿verdad? Cuando el norte divida al sur y en las fauces del león el águila anide. Como decía Cristian, el león es el animal que representa Inglaterra. ¿Qué quería decir? Tienen hasta en su escudo, o sea, por Dios. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que es el momento en que Estados Unidos llegue a Inglaterra y lleguen a un acuerdo. Y eso, recuerden que empezó a pasar a finales del 2019. Inglaterra y Estados Unidos empezaron a llegar a acuerdos para invadir Oriente y parar toda esta guerra de Siria y todo lo que estaba sucediendo. Exactamente. Me perdí, ya. Entonces, el impuesto, la sangre y la guerra vendrá a cada humilde hogar. Entonces, se hablaba de que en este momento la Tercera Guerra Mundial estaba a punto de suceder, pero parece que se le adelantó la de la fiebre intermitente. Sí, bueno, a ver, la madre Shipton habla de muchas calamidades, porque ya vamos a seguir leyendo las profecías que están por venir, que son extremadamente interesantes en muchos puntos, porque incluso la madre Shipton vaticina muchísimas catástrofes para el último siglo de la humanidad, supuestamente, que es lo que se dice, ¿no? Pero más que tener miedo y más que todo, porque bueno, ella da un final que vamos a seguir aquí y demás, pero ella siempre dice que estas catástrofes y demás van a acontecer aquí. Justo lo que dice aquí, que esta profecía se diría y se tendría una idea de que es una tercera guerra mundial. Bueno, recordemos que, como dice aquí, que a principio de año se estaba hablando de una tercera guerra mundial, o sea, no fue un rumor, se estaban ya poniendo mucho. Ya las cosas estaban bastante bravas para ese comienzo. Y aquí, legalmente hablando, desde este punto, cuando uno habla de legalidad externa, por ejemplo, de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU dice que cuando hay 5 naciones que están en guerra constante, se tendría la perspectiva de una guerra mundial, ¿no? Recordemos que hubo un montón de países al principio de año que ya se estaban poniendo en bandos, la OTAN ya comenzó a tomar fuerza. Recordemos que Estados Unidos, de Inglaterra y bueno, y Japón y los demás de la OTAN tienen un pacto de protección entre ellos. De eso ya habíamos dicho. A comienzo de año a alguien se le cayó el juego de los Illuminatis y regó todas las benditas cartas. Sí. Ya quedamos en dimensión. Aquí está pendiente que vamos a hablar de ese famosísimo juego, una vez que se acabe octubre, pero efectivamente, si sacas todas las cartas, era todo lo que nos pasó en 2020. Alguien regó las cartas. Parece que alguien, si es que creemos en el cielo, alguien subió ese juego para arriba y... Sí. Fue así como, ¡ay! ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Sí. Nada. Que se aguanten. Sí, pero realmente complicado. Sí, la verdad es que la madre Shipton ha tenido esta constancia en sus profecías, que, insisto, uno puede creer o no en las profecías. Ustedes saben que aquí Quique cree mucho, yo soy muy escéptico en este tipo de cosas. Sin embargo, hay que entender que esto es muy, muy, muy raro que pase. Pero yo tengo un issue con las profecías. Porque de lo que yo he escuchado, la mayoría de videntes serios se basan en la teoría del multiverso. Sí. ¿Cómo? Y porque ya sé que muchos van a decir, ya va. No, en serio, se basan en la teoría del multiverso. Les voy a explicar algo que alguna vez leí y me llamó mucho la atención cuando trataba de entender esta teoría de las cuerdas que Cristian en el último live nos hablaba. Y dicen que por cada decisión que tú tomas, tú creas una realidad paralela en la cual tomaste la decisión, la otra decisión. Volviendo, perdón, a la parte geek. Eso es lo que pasa en Marvel, ¿no? Justo es lo que pasa justo en la última película, sí, de Endgame, ¿no? Que se crean estas líneas, las personas que no han visto y no entienden las teorías de las líneas atemporales y demás, estudienlas porque es bastante interesante. Entonces, dicen,
cada decisión que tú tomas va cambiando. Y alguna vez hablando con personas que estudian el tema de la inteligencia sensorial, que estudian el tema de la capacidad de los videntes, me explicaban y me decían, esto es muy simple. Un vidente puede ver lo que va a pasar, pero en el trayecto desde que lo ves hasta que sucede, posiblemente hay algo que hace que eso ya no suceda en esa realidad. ¿Sí me explico? ¿Estás hablando de un efecto mariposa acaso? Exactamente. Entonces, es simplemente se abre una nueva línea y ese evento quizás en una realidad paralela suceda, pero no necesariamente la que están viviendo. Y así se ha llegado a justificar, entre comillas, a muchos videntes que no le han acertado. Claro. Por eso te digo que tengo ese pequeño issue, porque a pesar de que científicamente y lógicamente me suena mucho el tema de yo puedo vaticinar algo, pero posiblemente por un cambio no suceda, también me suena excusa cuando no le aciertas. Ya, pero eso es a lo que me voy. O sea, esta mujer tiene profecías súper directas y que se han cumplido, ¿no? Si es que lo ponemos de vista, insisto, aquí no estamos diciendo crean en la madre Shipton ni crean en la evidencia, porque yo también tengo muchos problemas con este tipo de cosas, pero es bastante interesante ver que una persona que vivió en el siglo XVI puede entender cosas que pasaron recién en el siglo XVIII, XIX, XX y bueno, ahora... Chris, ¿quieres un chocolate? Por favor, pero por favor. Tengo que decir, ¿quieres un kiss? No. Para las personas que nos estén escuchando, por favor, en el podcast, el Kike sacó un kiss de los Hershey's. Sí, por si acaso. No nos auspician, pero no, da ganas como para comerlo ahorita. Ya te mandaré el chocolate. Lo otro, creo que hay personas que ya ocupan ese lugar. Ok, volviendo a lo serio. Hay una profecía. Si tú me conoces, sabes que hay una profecía que a mí espérate, me tiene agarrado el pie. No voy a decirla todavía porque esa la vamos a dejar al último. Me imagino que... Lo que te iba a decir, ya sabes cuál es. Sí, yo sé la que... Lo que te voy a pedir es que, cual sea la profecía que ahorita vas a leer, esa me la dejes a mí, por Dios, porque esa es la profecía que a mí la madre de Shipton me vuela la cabeza. Y voy estoy a seguro que tú lo sabes. Profecías y sí, esa te la voy a dejar para ti. Mientras tanto disfrutaré mi chocolate. Y de hecho justo esa profecía es la que se queda reservada para el último porque es una profecía bastante interesante, pero yo les voy a leer una profecía que a mí personalmente me gusta mucho porque hay muchas cosas alrededor de esto. ¿Ahí me escuchas? Perfecto. Entonces, a ver, cuando hablamos de las profecías de la madre Shipton, hay una que me gusta que dice: un dragón ardiente cruzará el cielo 6 veces antes de que esta tierra muera. La humanidad temblará y se asustará y será para ella los 6 heraldos de esta profecía. Durante 7 días y 7 noches el hombre observará esta vista asombrosa. Esta profecía aún no se cumple, obviamente es una profecía bastante devastadora. Sin embargo, aquí hay una cosa: este dragón ardiente que cruzará el cielo 6 veces, nadie sabe a qué se refiere. Comenta. Sí, exacto, yo me voy por ese lado. Si es que pero ¿cómo extendemos puede cruzar 6 veces? Espérate, si es que extendemos la visión un poquito, y aquí es donde yo me he dado el trabajo de hacer una mini investigación de dimensión 593. Si es que hablamos de un cometa que cruzará 6 veces esta Tierra antes de que la Tierra muera, el único cometa que se me viene a la mente es el cometa Halley. Ajá. Haciendo una pequeña investigación, el primer momento en que tenemos un registro fehaciente del cometa Halley es en 1607, que es la primera vez. De ahí tenemos en 1682, la segunda vez. 1759, la tercera vez, y es donde se lo bautiza como cometa Halley. 1835. 4. 1910. 5. Y aquí es donde hay una variación, porque tenemos en 1900, bueno, el primer registro del 1607, que es el primero que yo te di,
es un año que aún no se sabe si bien era el cometa Halley o no, pero en 1682, que sería como que el primero, segundo, tercero, de ahí tenemos en 1986 la pasada del cometa Halley, y la última pasada del cometa Halley, que sería la sexta, tendríamos en el año recién ahora, en el 2061, que pasaría la última. O sea, sería la sexta vez que va a pasar. Sería la sexta vez tentativamente, que bueno, me imagino que seguirá pasando. Mi Christian científico obviamente dice, bueno, pues si el cometa Halley ha venido desde hace mucho tiempo, simplemente no tenía un registro histórico y va a pasar de aquí en 2000, si 3000, 4000. Si es que al dragón plateado se refiere a un cometa. Sí, bueno, este es del dragón ardiente. El dragón plateado la serpiente plateada te lo voy a dejar así, porque ese es el que quieres. Ajá. Pero a lo que me voy es que si es que el mundo se va a terminar como lo pronostica la madre Shipton, no solo es la madre Shipton la que ha pronosticado, también Nostradamus tiene una cierta adivinación del fin del mundo. Baba Vanga también, que es otra de las que algún día hablaremos de aquí, también tiene una predicción del fin del mundo. Pero este dice, el dragón ardiente cruzará el cielo 6 veces antes de que la tierra muera. Si es que la sexta vez es justo lo que yo les estaba diciendo, y esto va a pasar, y dice que durante 7 días y 7 noches el hombre observará esta vista asombrosa, y estamos hablando del cometa Halley. Todo lo malo que tiene que pasar en el mundo debería pasar antes de prácticamente el 2061. Que es donde se lo va a volver a ver el cometa Halley. Todo pasó en el 2020, ¿ya qué más quieres? Exacto. Y de aquí es donde la madre Shipton dice, cuando el hombre se aproxime al último siglo, 3 montañas que duermen unirán su respiración y lanzarán hielo, llamas y muerte. Los terremotos engullirán ciudades y los mares subirán e inundarán regiones costeras. Bueno, creo que estamos viviendo mucho este tipo de erupciones. Hay montes como el Vesubio, que hizo explosión hace muchísimo tiempo, y ya sabemos lo que pasó con el Vesubio, que no ha hecho erupción desde esa época. El volcán Niskia también, el Kapil-Fairgrey también, que son estos 3 volcanes que prácticamente comparten una cámara magmática juntos. Y es interesante que sean 3 que comparten una cámara magmática juntos, y sobre todo el Kapil-Fairgrey es un volcán, un mega volcán del mundo. Aquí debemos recordar que hay un volcán que recientemente, hasta en este 2020, empezó a comportarse un poco raro y lo empezaron a echar un ojo, porque tenemos Yellowstone, no solamente es el parque donde Yogi se roba las canastas de comida, sino que es un mega volcán que se supone que el día en que erupcione... Referencia boomer del Kik. Es un mega volcán que trae consigo un gran peligro. Y este 2020 también Yellowstone empezó a comportarse un poco raro. Sí. No, pero no ha sido nada grave, por favor, quienes nos estén oyendo, no crean que aquí en Dimensión ya estamos creyendo que vamos a morirnos. Bueno, el Krakatoa se activó, ¿no? Y el Krakatoa es uno de los volcanes que causa miedo. Ajá, sí, claro. Y aquí en Ecuador también, las personas que no sean de Ecuador y los que sean de Ecuador, aquí sabemos que estamos en este instante con volcanes que están activos. Un volcán hizo una pequeña erupción hace una semana, es un volcán bastante fuerte, hace una o 2 semanas, una semana creo que hizo. Estamos con otro volcán activo ahorita, y bueno, todo el mundo sabe y conoce del cinturón de fuego, que si se activa y se comienzan a activar todos los volcanes del mundo, quién sabe que cumplamos esta de cuando el hombre se aproxime al último siglo, 3 montañas que duermen se unirán su respiración y lanzarán hielo, llamas y muerte. Los terremotos engullirán ciudades y los mares subirán e inundarán regiones costeras. Esto de los mares subirán, inundarán regiones costeras, bueno, no es ningún mito, ¿no? El calentamiento global está haciendo que los polos se desprendan, que un montón de hielo se derrita, y ya se sabe que el mar está subiendo. Y obviamente científicamente es comprobado que si es que ya comenzamos con el derretimiento que tendríamos que tener, muchísimas ciudades se inundarán, ciudades costeras. Entonces tampoco está muy alejado de la realidad. Y obviamente después de esto es lo que el Kike está emocionando y mordiéndose la lengua por contarles, que también es muy interesante, así que dale, Kike, con eso. Una de las últimas profecías de esta querida dama realmente te hace pensar, y personalmente me hace helar la sangre por una parte y emocionarme por la otra. Y dice así: una serpiente plateada se verá
y arrojará hombres de extraño semblante, mezclándose con la nueva tierra. Estos extraños hombres aclararán las mentes del hombre en el futuro. Estos se mezclarán y mostrarán cómo vivir, y la edad de oro se iniciará de nuevo. Ver la cara de Kike, ¿no? Tal cual, sí, es completamente espectacular esta profecía. Habla y está clarísimo de que vamos a tener un nuevo contacto, ¿cierto? Vamos a hablar y está clarísimo del contacto que tendríamos con visitantes de algún, no sé. Sí, o sea, bueno, esto de la serpiente plateada que se verá arrojar hombres de extraño semblante, o sea, no hay que ser un genio ni tener 5 PhDs para darse cuenta que técnicamente estaría hablando de una extraterrestre, ¿no? De una nave espacial, exacto, y que arroje estos extraños seres. Ellos vienen a mezclarse, van a aclarar las mentes del hombre, se mezclarán y nos van a mostrar cómo vivir. Bueno, que esto es interesante porque si te das cuenta y si es que te acuerdas de esto de el fin del mundo con el calendario maya y el fin del mundo con todos estos, en el 2002, en el 2013, en el 2014 y en todos los años, siempre se dijo, ¿no? Que incluso en el calendario maya habían estudiosos que el regreso de los que dioses. decía, exacto, y que incluso ellos decían que no es que se va a acabar el mundo como tal como lo conocemos, sino que entraremos a una nueva era de más de entendimiento del ser humano con la naturaleza y demás. Y es muy, muy parecido a lo que plasma aquí la Madre Shipton, ¿no? De estos hombres que se mezclarán con la tierra y nos enseñarán a nosotros las mentes del futuro. Es muy interesante porque sí, esto de la venida de los alienígenas, como ya lo hemos hablado muchas veces con Kike en este podcast y que todo el mundo lo ha dicho también, quién sabe que sea estas invasiones que nos vengan a matar y a someter, o quién sabe que sean invasiones que nos vengan a enseñar y a reconstruir, que sería algo muy poético y muy bonito, la verdad, pero como yo les decía antes, la Madre Shipton no vaticina un fin del mundo donde todo sea dragones, destrucción y fuego, sino que va a haber un cambio técnicamente en el mundo y obviamente estos seres de apariencia extraña nos enseñarán. Esto es algo divertido porque si hacemos una recopilación entre todos los, llamémoslos apocalipsis, de los profetas, es decir, la Madre Shipton, Baba Vanga, Nostradamus, todos hablan de un fin, pero para un nuevo inicio. Exacto. O sea, todos dicen, y va a acabarse, y el nuevo hombre volverá a poblar la tierra, y y hablan de que el hombre seguirá, o sea, no es que el planeta va a explotar. El nuevo orden mundial. Los Illuminatis nos van a gobernar desde el aeropuerto de Denver. No. Hablan acerca de que el hombre vendrá con una nueva forma de pensamiento. Y personalmente yo quiero creer que esa forma de pensamiento ya está naciendo. Tú ves a los niños. Yo el otro día en una conferencia que daba les decía justamente que me llama la atención cómo hasta hace unos años atrás los voceros oficiales de todo eran políticos. Y hagamos un poco de memoria. Retrocedamos unos 20 años atrás, todos los voceros eran políticos. Unos 10 años atrás, los voceros oficiales tenían algo que ver con la iglesia. Teníamos talk shows manejados por sacerdotes, teníamos los primeros ratings de televisión eran programas religiosos, cristianos, evangélicos. Teníamos cualquier cantidad de todo lo que tenía que ver con religión. Pero actualmente, los voceros oficiales son los niños. Tienes adolescentes diciendo, todo hablando oigan, se me fue el nombre. Bueno, sigue, perdón. Tienes voceros adolescentes diciendo, oigan, paren el cambio climático. Tienes niños que no necesariamente salen en redes sociales porque les dicen a los papás, oye, por favor, no ensucies la playa porque esta es mi playa. Tienes niños haciendo que sus padres adopten mascotas que no querían tener. O sea, tú hablas con un niño y los niños ya tienen un chip verde totalmente metido en la cabeza, de respeto te iba justo a decir de Greta Thunberg, que se me fue no sé por qué se me fue. Es que hablamos de Greta, te puede caer bien o no, pero lo que va aquí que es justo esto, que sí es verdad que los niños tienen esta... Es que Greta es de una u otra forma un vocero oficial, entre comillas, con todo lo que Greta tiene a favor y en contra.
Pero me refiero a un niño común y silvestre. Tú tomas a un niño y tú ves a nuestro querido vecino de Ambato acá. Ambato es una ciudad chiquita en Ecuador. Para quienes no lo han visto, porque este niño se volvió viral, es un niño que salía a comprar pan con su perro, lo subió en la bicicleta y le puso su mascarilla. Y cuando todo el mundo se dio cuenta de esto y lo entrevistaban, él decía, pues bueno, yo tengo que cuidar a mis perros, porque no era uno, tiene 5 recogidos, en los cuales él decía, yo tengo que cuidar a mis perros, porque ellos también se pueden enfermar. Y tienes ese nivel de conciencia en los niños actualmente. Entonces, yo sí creo que ese hombre del futuro posiblemente llegue a estar vivo para poder ver ese momento en que esa serpiente plateada bota nuevos seres en este planeta y las cosas cambian. Sí, es como decimos, es bastante interesante porque la madre Shipton tiene esta efectividad, por llamarlo de alguna forma, de decirte las cosas tal cual se entienden. Y es muy interesante que ella hable de esta serpiente plateada que, bueno, incluso no sé si tú te acuerdas que hace unos meses atrás estaba hablando de esta como serpiente que se vio en el sol, que no, o sea, que se veía una sombra como una serpiente en el sol que no sabían qué era. ¿Qué es? Y bueno, se han dado muchas especulaciones y se han dado muchos estudios, están haciendo los estudios respectivos, pero sí es muy interesante. E insisto, las personas que me conocen, ustedes saben que yo soy cero paranoico, cero conspiranoico y demás, pero sin embargo, este tipo de personas, Baba Vanga, la madre Shipton, son personas que sí te hacen pensar muchas cosas y te hacen entender también muchas otras, porque a fin de cuentas, vengan o no vengan los alienígenas y nos vengan a enseñar o no nos vengan o nos vengan a conquistar o lo que sea, pero creo que estamos en el siglo que tenemos que entender. Pero insisto, estamos en el siglo que tenemos que entender que la naturaleza y nosotros somos uno, o sea, que nosotros no somos algo aparte de la naturaleza. Yo creo que estamos en el siglo que debemos de entender que todos somos uno. Exacto. Que si una persona, voy a ponerlo en efecto mariposa, que si una mariposa aletea sus alas en Wuhan, todo el planeta entra en cuarentena. Si es que alguien estornuda en Wuhan, todo el planeta se muere. Así de simple. Entonces ya es hora de empezar a dejar las formas de pensar de un lado al otro. Es más, y le mando un fuerte abrazo a uno de nuestros nuevos seguidores. Estábamos conversando por interno y él me decía, oye, ¿ustedes de qué ciudad son? ¿De Quito? Ah, sí, yo también. ¿Y de qué parte de Quito son? Entonces, mi respuesta fue, pana de Quito. No hay parte. Somos de una misma ciudad y somos ecuatorianos y somos latinoamericanos y somos americanos. Y como en algún momento hablábamos, somos humanos. Lo más importante es saber que somos terrícolas. Exacto. Porque sí, es increíble. Prepárense para empezar a sacar cédula de terrícola. Si es que la madre Shipton tiene... Si es que ven que 3 volcanes erupcionan juntos, por favor, huyan. No sé a dónde, pero intenten huir. Y bueno, yo creo que ha sido la mejor forma de comenzar este homenaje hacia las brujas, demostrando una de ellas, una de las mujeres más respetadas, más queridas, más sabias, más inteligentes, pero sobre todo una de las mujeres que nos dejó varias cosas en qué pensar, qué esperar y que cumplió, ¿no? Como tú dices, ella no miente. Ha sido efectiva hasta el momento, ¿no? Entonces veamos si es que la efectividad de la madre Shipton sigue teniendo, que bueno, que como este tipo de profecías hay un montón. Las personas que les gusten este tipo de cosas, y no solo tanto como les digo desde el tema de profecías y profetas y cosas extrañas, no, sino desde el punto de vista interesante de conocer la historia, de ver quién fue este personaje y demás. Lean, porque las profecías que se han logrado recopilar de la madre Shipton son bastante interesantes. Incluso están todos los poemas que ella escribió, que no son muchos, o sea, no es como Nostradamus que escribió libros y libros, no, estamos hablando de 5 o 6 hojas de poemas de la madre Shipton que son bastante pequeños y uno puede entender y hablan de todo, hablan de cosas en poemas bastante interesantes como los que acabamos de leer, que eran partes y partes, ¿no? de los poemas. Pero insisto, sigan aprendiendo, sigan entendiendo, esperamos que les haya gustado, porque en verdad queremos dar sigan a Dimensión 593, porque sí queremos dar este entendimiento de que sí, las brujas han sido marcadas durante toda la vida como estos seres adoradores del demonio y satánicos, que muchas veces no es así. Muchas veces, como podemos ver, que bueno, la madre Shipton tentativamente no sería una bruja de
de texto que tenemos todas las cosas, pero pueden verla, y si las personas que están viendo aquí atrás mío, ella es la definición de bruja hoy en día. Entonces, pero, y además para su época ella era considerada una bruja. Claro, y para su época ella, muchas personas le consideraban una bruja, y hay que entender esto. Entonces, insisto, estudien, lean, siempre estén aprendiendo algo nuevo. Creo que este mundo es divertido cuando uno emprende. Consíganse un caldero y unas patas de rana y unos ojos de mono. Echen un poco de sal en grano, pongan un poco de laurel, echen un pedacito de carne, papita. Y háganse un buen estofado. En la cocina todo es magia. La magia existe, las brujas existen, y a ellas hay que agradecerles muchas de las cosas que nos han llevado hasta donde estamos. Y eso no va a negarlo nadie. Y por eso estamos en Dimensión haciendo este homenaje a aquellas mujeres que en muchos casos hasta sacrificaron sus vidas por dejar y por defender sus propias verdades. Y ya vamos a ir viendo más adelante muchos otros casos. Y bueno, querido amigo, exactamente. Muchísimas gracias. Que te vaya muy bonito. ¿Dónde te encuentran aparte de encontrarte en tu casa? Muchas gracias por haber estado aquí una vez más. Bueno, ya saben, por aquí dejaremos las redes sociales nuestras, ya saben, @CristianR3006. Cristian, es aquí abajo. ¿Por qué siempre señalas para arriba? Porque a veces, no sé si en edición alguna vez, en algún punto van a cambiar algo y va a salir en otro lado y vamos a vernos como dos idiotas señalando hacia algún lado y sale. Es como cuando siempre dices la tarjetita aquí y sale por sale acá. Porque se invierte, es como que claro, no es tu culpa, pero me curo en sano. Pero sí, efectivamente, ya saben que nos pueden seguir. Por favor, síganos en Dimensión 593. Esperamos que este podcast les haya gustado. Con esto damos inicio al mes de las brujas. Vamos a seguir hablando de otras más. Bueno, no al mes de las brujas, sino a esta pequeña alegoría de brujas que vamos a hablar. Si es que están interesados en Halloween y en este tipo de cosas, vean nuestro anterior podcast, a unos 2 o 3 anteriores podcasts que hablamos justo del Samhain, del inicio de Halloween. Vamos a hablar de brujas, vamos a hablar de un montón de cosas interesantes. Prepárense porque sabemos que hay muchos dimensionados que quieren hablar de películas de terror. Nos han estado pidiendo que hagamos top 10 de películas de terror, nos han estado pidiendo que hablemos de películas de terror, y obviamente en conmemoración a esto, porque somos unos geeks y porque nos gusta hacer caso también a las recomendaciones de nuestros dimensionados, vamos a tener un nuestro top 10. Pero prepárense, porque no crean que va a ser un top 10 normal. Como en Dimensión se hacen las cosas, va a ser un top 10 que les va a volar la cabeza, literal. Sí. Que les podrá volar la cabeza, literal. Pero bueno, esperamos que les haya gustado. Insisto, si es que este podcast les gustó, si es que este video les gustó, aprendieron algo nuevo, quieren seguir aprendiendo, ya saben, denle like, suscríbanse, activen la campanita, dejen sus comentarios, mándennos DMs, síganos en todas nuestras redes sociales. Y bueno, ya saben lo que siempre les decimos, estén atentos a las redes porque vamos a estar en lives y en demás cosas. Así es, y Chris, te pueden encontrar en... Ya saben, @CristianR3006. Perfecto, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Quique Duque. Y queríamos agradecerles una vez más, sin antes despedirnos, agradeciendo a nuestros auspiciantes, Geek & Funk, un mundo para geeks y coleccionistas donde podrán encontrar todo aquello que necesitan para su colección. The Vape Shop, la mejor tienda de vapers del Ecuador, vapes, esencias con y sin nicotina, repuestos, accesorios, y apoyen a la campaña Rococongo para el salvataje de animales de la calle. Eso es todo lo que le tenemos que decir. Salgan en la noche, miren al cielo. Ayer la luna estuvo espectacular sobre Quito, a lo menos. Este mes va a estar bastante interesante. Tenemos una luna azul en nuestros días, ¿no? Hay luna azul, que es la luna llena del 31, justo en Halloween. Justo el 31, ajá. Revisen el cielo, busquen las luces, capaz se encuentran con la serpiente plateada que está botando hombrecitos a este planeta. Miren debajo de la cama, revisen el closet, descansen en paz. Y si alguien tiene una profecía que nos quiera contar, que nos la diga. Contar que no sean las de Macanaki en el Barcelona, no importa. Señores, sí, pero bueno. Dimensionados y dimensionadas. Esto fue Dimensión 593, donde los multiversos confluyen. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Cuídense mucho.